El silencio que cae cuando un depredador de la cima entra en una habitación es absoluto. El hielo deja de chocar en los vasos. Las conversaciones mueren en la garganta antes de terminar. Cuando don Carmelo, un fantasma venido del viejo país, cruzó la puerta del restaurante, asesinos curtidos por años de sangre bajaron la mirada hacia sus platos, rígidos como estatuas. Carmelo soltó una orden áspera y gutural, en un dialecto regional que nadie en esa ciudad había escuchado en 50 años. Entonces una camarera tímida, con las manos temblando, le sirvió el vino. Lo miró directo a los ojos y le respondió en ese mismo dialecto, palabra por palabra, sin errores. Su nombre era Nora Hayes. Nora vivía en el espacio de los invisibles. Tenía 24 años, un cansancio crónico metido en los huesos, y una habilidad perfeccionada durante años: pasar desapercibida. En un comedor de lujo donde políticos cerraban tratos con hombres que oficialmente no existían, la invisibilidad de Nora no era timidez. Era una herramienta de supervivencia. Nora se ajustó el delantal blanco y almidonado alrededor de la cintura, sintiendo como la tela rígida se le clavaba en los huesos de la cadera. La cocina de esa noche era una olla a presión, cocineros gritando órdenes, vapor silbando entre las ollas, y el aroma punzante del ajo chisporroteando en aceite hirviendo. Pero esa noche, el caos se sentía distinto. Distinto y quebradizo. Paul, el gerente de piso, sudaba dentro de su traje a medida. No dejaba de mirar su reloj, caminando de un lado a otro por el pasillo estrecho entre el congelador y las estaciones de preparación. Normalmente Paul se paseaba por el restaurante como un rey, humillando a los ayudantes de mesero y coqueteando sin vergüenza con las anfitrionas. Pero esa noche, Paul parecía un hombre esperando su propia ejecución. «Vuelve a limpiar la mesa 7», le soltó Paul a Nora, al verla cerca de la estación de servicio. «Y si veo una sola mancha de agua en esas copas de vino, te lo descuento de las propinas». Nora asintió, tomó un paño limpio y no discutió. Se deslizó por las puertas batientes hacia el comedor. El salón principal del Ombra era una obra maestra de la intimidación disfrazada de lujo. Paneles pesados de caoba absorbían la luz ámbar y tenue. Los reservados eran de cuero profundo, diseñados para ofrecer privacidad y amortiguar las voces. Al fondo estaba la mesa 7. Un reservado circular, enorme, posicionado con precisión. Desde ahí se veía toda la entrada y las puertas de la cocina, mientras la espalda quedaba completamente protegida por un pilar sólido de ladrillo. Era la mesa del jefe. Ahí, solo, estaba sentado Mateo Valente. Mateo era un hombre que ocupaba el espacio con una quietud aterradora. No movía las manos, no revisaba el teléfono. Se sentaba con los hombros anchos y cuadrados, un vaso de whisky descansando junto a su mano derecha. Mateo era ahora el jefe de la familia Valente, después de haber modernizado sin piedad el imperio de su padre durante los últimos 5 años. Mateo había cambiado las esquinas ensangrentadas de la calle por salas de juntas en rascacielos, contratos sindicales y presión silenciosa. Vestía un traje, dirigía el lado siciliano de los viejos intereses familiares desde una villa fuertemente fortificada, en las afueras de Palermo. Los rumores sobre él circulaban entre el personal como historias de fantasmas. Decían que todavía resolvía disputas con un garrote. Decían que veía la operación americanizada de su hijo como algo débil, corporativo, blando. Las puertas principales del restaurante se abrieron. El murmullo del comedor, el tintineo de la plata pesada contra la porcelana, el bajo susurro de conversaciones discretas, todo se cortó de golpe. No se apagó poco a poco. Murió al instante. Nora se quedó congelada, con una copa de vino pulida entre las manos. Presionó la espalda contra la madera oscura de un pilar, encogiéndose en las sombras. 3 hombres enormes entraron primero. No eran como la seguridad silenciosa y de traje a medida de Mateo. Estos hombres estaban construidos como muros de ladrillo, con trajes que no lograban disimular el volumen de sus hombros ni las armas que llevaban bajo las chaquetas. Se dispersaron por el salón, barriendo cada rincón con una sospecha agresiva. Entonces entró don Carmelo. Era más bajo que su hijo Mateo, y más viejo de lo que los rumores sugerían. Caminaba apoyado en un bastón pesado con punta de plata, la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero los ojos de Carmelo eran aterradores, pálidos, acuosos, completamente vacíos de calidez. Llevaba un abrigo grueso de lana pese al clima templado,
Y de él se desprendía el olor a tabaco barato y espresso rancio. Mateo se puso de pie. No corrió hacia su padre, pero salió del reservado. Los dos hombres se encontraron en el centro del comedor. No hubo abrazo. No hubo palmadas en los hombros. Carmelo miró a su hijo, y luego arrastró sus ojos pálidos por todo el opulento comedor. El labio de Carmelo se curvó, dejando ver un destello de dientes amarillentos. Murmuró algo entre dientes. No era italiano. No era el italiano musical y fluido que enseñan las aplicaciones de idiomas, ni tampoco el italiano rápido y cortante que Mateo usaba a veces cuando se enfadaba. Era un dialecto espeso y gutural, de consonantes duras y vocales tragadas. Nora sintió una sacudida extraña en el pecho. Reconoció el ritmo de esas palabras. Era el sonido de su infancia, el sonido de su abuelo maldiciendo a la televisión, golpeando fichas de dominó sobre una mesa de cartas tambaleante. Carmelo acababa de llamar al restaurante un prostíbulo construido para turistas. La mandíbula de Mateo se tensó, un músculo diminuto tembló cerca de su oreja, pero simplemente hizo un gesto hacia la mesa 7. Padre e hijo comenzaron la caminata lenta hacia el fondo. Cada cliente del restaurante mantuvo la cabeza baja. Nadie habló. El silencio pesaba lo suficiente como para quebrar huesos. Nora apretó la bandeja contra el pecho y se escabulló de regreso a la cocina, el corazón golpeándole las costillas. El verdadero calvario ni siquiera había empezado. La cocina era un estado de pánico controlado. Artur, el mesero veterano que normalmente atendía la mesa de Mateo, estaba pálido y sudando. Era un hombre curtido en la restauración de alta gama, orgulloso de tratar por igual a celebridades y a mafiosos con el mismo profesionalismo distante. Pero mientras preparaba la bandeja con la primera ronda de aperitivos, embutidos curados importados especialmente para esa noche, y una botella de vino de $1000, las manos de Artur temblaban. Está insoportable, le siseó Artur a Paul, descorchando el vino. ¿El viejo? Ni siquiera mira el menú. Solo mira todo con desprecio. Solo sirve el vino, presenta los platos por la izquierda y sal de ahí, murmuró Paul, secándose la frente. No lo provoques. Artur tomó la bandeja, respiró hondo y empujó las puertas. Nora se quedó cerca de la máquina de espresso, limpiando la boquilla de vapor por cuarta vez. No quería estar cerca del salón en ese momento. Solo quería que terminara su turno para poder tomar el metro de vuelta a su diminuto estudio, remojar sus pies adoloridos y olvidar que ese mundo existía. Menos de 2 minutos después, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Artur retrocedió tambaleándose, la cara enrojecida, sosteniendo la botella de Barolo. No puedo hacerlo, dijo Artur ahogándose, dejando la botella con tanta fuerza que casi se rompe. Me gritó. Empezó a gritarme, señalando las copas, señalando la carne. Intenté hablarle en italiano estándar, y él escupió en el suelo. En el suelo, justo al lado de mi zapato. ¿Qué dijo? Exigió Paul, agarrando a Artur por el hombro. No lo sé. Sonaba como si estuviera masticando grava. Mateo me dijo que me fuera. No puedo volver ahí. Va a matarme. De verdad parecía que quería matarme por el prostituto. Paul maldijo con violencia, pasándose una mano por el pelo engominado. Miró alrededor de la cocina, y sus ojos se clavaron en Nora. —¿Ayes? —ladró Paul. Nora se puso rígida. —No, Paul, por favor. Yo soy solo mesera junior. Eres una mesera que no habla, dijo Paul, agarrando la botella de Barolo y metiéndosela en las manos. No haces contacto visual. No te alteras. Solo te congelas. Ahora mismo, congelarte es bueno. Sal ahí. Cambia las copas de vino, obviamente odio las modernas. Trae el cristal pesado del gabinete de reserva. Sirve el vino. No hables. Si grita, déjalo gritar. Solo sirve. Los dedos de Nora se cerraron alrededor del vidrio frío de la botella. Quería negarse, pero necesitaba ese trabajo. La renta vencía en 4 días. Tragó saliva, asintió, y tomó una bandeja nueva. Salió al salón. El restaurante seguía dolorosamente silencioso.
Los demás comensales comían con movimientos mecánicos y contenidos, desesperados por no llamar la atención. Nora mantuvo la mirada fija en la mesa de caoba mientras se acercaba a la mesa 7. Carmelo estaba recostado en el reservado, golpeando su bastón de punta plateada contra el suelo. Mateo se sentaba rígido frente a él. La tensión entre padre e hijo era como un muro físico. Nora se acercó. Colocó la bandeja sobre un soporte plegable, en silencio. Estiró la mano, retiró las copas modernas sin pie que Arthur había puesto, y las reemplazó por las copas de cristal pesado y tradicional. Carmelo la observaba. Sus ojos pálidos se sentían como hielo sucio resbalando por la nuca de Nora mientras ella se estiraba para recoger el plato de embutidos rechazados. Su antebrazo rozó demasiado cerca del vaso de agua de Carmelo. No lo derribó, pero el hielo tintineó bruscamente. La mano de Carmelo golpeó la mesa de plano. El chasquido seco hizo que Nora se sobresaltara, los hombros encogiéndose hacia las orejas al instante. Carmelo se inclinó hacia adelante, mirándola con furia, y soltó una cadena rápida y amarga de palabras. Nora no necesitó traductor. La voz de su abuelo resonó en su cabeza. Carmelo no solo insultaba su torpeza. Insultaba a las mujeres americanas. Se lamentaba de que su hijo se rodeara de criaturas incompetentes y frágiles que no sabían servir, que no conocían su lugar, y que deshonraban una comida con solo respirar cerca de ella. Estas mujeres americanas comen pan a traición, son inútiles. Sin respeto, sin modales. Sal de mi vista antes de que olvide quién soy. Mateo se movió, alzando una mano para intervenir. Papá, basta, ella es solo una camarera. Nora no se alejó. No se acobardó. Algo profundo dentro de ella, una chispa terca y defensiva, forjada durante años cuidando a un inmigrante siciliano amargado y moribundo en un apartamento diminuto, cobró vida. Estaba agotada, le dolían los pies, y estaba cansada de que los hombres descargaran su ira sobre ella. Volvió a poner el plato en la mesa. Tomó la botella de vino, la descorchó con movimientos suaves y practicados, y sirvió exactamente 4 onzas en la copa de Carmelo. Luego miró directamente a los ojos pálidos del anciano. No alzó la voz. Mantuvo el tono plano, respetuoso, pero cargado con la contundencia inconfundible del viejo país. Con permiso, don Carmelo, dijo Nora en voz baja, las sílabas guturales y pesadas rodando de su lengua con una fluidez nativa. Mi sangre está mezclada, pero mis manos son firmes. El vino es bueno. Si quiere, beba. Si no, le traigo agua, que no cuesta nada. El silencio que siguió fue absoluto. En las mesas de alrededor, nadie se movió. Los 3 guardaespaldas enormes del reservado contiguo se removieron, las manos bajando hacia sus chaquetas. Mateo Valente se quedó congelado. Miró a Nora, realmente la miró por primera vez. Sus ojos oscuros se abrieron una fracción, una grieta en su fachada de piedra, mirando fijamente a la camarera discreta que acababa de dirigirse a su implacable padre en una lengua muerta, diciéndole en pocas palabras que bebiera su vino caro o se conformara con agua del grifo. Don Carmelo permaneció perfectamente inmóvil. Miró fijamente a Nora. Durante 5 segundos agonizantes, el aire del restaurante se volvió lo bastante denso como para ahogarse. Luego, lentamente, las comisuras de la boca de Carmelo se contrajeron. La contracción se convirtió en una risa baja y áspera que resonó en su pecho. Estiró una mano curtida y llena de anillos, tomó la copa de cristal, y bebió un sorbo lento del vino. Tragó, dejó la copa en la mesa y miró a Mateo. En el mismo dialecto espeso, Carmelo dijo, por fin, alguien en tu maldita casa con espinazo. Nora no sonrió. No soltó un suspiro de alivio, y desde luego no se pavoneó. Simplemente hizo un asentimiento corto y rígido, tomó su bandeja vacía, y volvió a retirarse a la periferia del comedor. La tensión en Lombra no se evaporó, pero mutó. La presión letal y sofocante se transformó en algo más parecido a una pesada curiosidad. Los guardaespaldas del reservado de al lado volvieron a acomodarse en el cuero, las manos alejándose de sus solapas. En la cocina, Paul apretaba el borde del mostrador de acero inoxidable con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Cuando Nora empujó las puertas batientes,
Paul la miró como si acabara de salir caminando de un edificio en llamas sin un solo rasguño. ¿Qué pasó? Siseó Arthur, rondando cerca del área de lavado. Lo vi golpear la mesa. Te despidió. Le dijo a Mateo que nos matara. Bebió el vino, dijo Nora en voz baja. Dejó su bandeja, y finalmente sus manos empezaron a traicionarla. Un temblor fino e incontrolable recorrió sus dedos. La adrenalina se estaba disipando, dejando atrás un vacío frío en el estómago. «Vas a llevarles el resto de sus platos», dijo Paul. «No es una petición. Arthur, tú te quedas atrás. Hayes, tú corres la comida». Nadie más se acerca a la mesa 7. Durante las siguientes 2 horas, Nora vivió en una extraña burbuja aislada de servicio de altísimo riesgo. Llevó platos pesados de porcelana con tuétano de hueso, vealos sobuco descansando en charcos de una reducción oscura y profunda, y delicadas verduras de raíz asadas. Se movía con precisión mecánica. Cada vez que se acercaba a la mesa, la conversación entre padre e hijo se detenía. No era por respeto. Era una vieja costumbre del viejo mundo, no se hablaba de negocios familiares delante del servicio. Pero los ojos pálidos de Carmelo rastreaban las manos de Nora cada vez que ella dejaba un plato. Mateo la observaba de forma distinta. No la miraba abiertamente como su padre. La atrapaba en el reflejo del cristal de la ventana. Observaba los zapatos ortopédicos baratos y gastados que ella usaba en lugar de las bailarinas de cuero estándar. Notaba el dobladillo deshilachado de su delantal. Notaba que ya no miraba al suelo, pero tampoco los miraba a los ojos. Miraba exactamente a la altura de sus clavículas. El truco perfecto de un mesero para parecer atento sin resultar desafiante. Cuando llegó el momento del café, Carmelo finalmente volvió a hablarle. «¿Cómo te llamas?», preguntó, la voz áspera por el tabaco barato y el vino caro. Nora colocó la pequeña taza de cerámica frente a él. «Nora, señor». «Nora», repitió Carmelo. Hizo un sonido bajo de aprobación en la garganta. Un buen nombre sencillo. No un nombre de bailarina exótica como las demás. Miró a su hijo. «Enseña a tus hombres a contratar mujeres que sepan trabajar, Mateo. No mujeres que quieren que las miren». Mateo hizo girar los últimos restos de su licor. «Lo tendré en cuenta, papá». Su voz fue perfectamente neutra, pero su mirada oscura se deslizó hacia Nora. El escrutinio se sintió pesado, analítico. Le erizó el vello de los brazos. A medianoche, la cena terminó. Carmelo se puso de pie, apoyándose con fuerza en su bastón de punta plateada. Los guardaespaldas se levantaron al instante. Sin dirigir una palabra a su hijo, el anciano metió la mano en su pesado abrigo de lana, sacó un grueso fajo de billetes sujeto con una banda elástica, y desprendió 5 billetes crujientes de $100. No los dejó sobre la mesa. Se estiró y los metió directamente en el bolsillo frontal del delantal de Nora. «Por tu tiempo», gruñó Carmelo. Nora se quedó congelada, el peso del dinero presionándole la cadera. «Gracias, don Carmelo», murmuró en inglés. El anciano se dio la vuelta y salió, sus hombres cayendo en fila detrás de él. Todo el restaurante pareció exhalar un aliento colectivo y silencioso cuando las pesadas puertas de madera se cerraron. Mateo no se fue de inmediato. Se quedó en el reservado. El ayudante de mesero seguía escondido al fondo, demasiado aterrado para salir a limpiar la mesa mientras el joven jefe seguía sentado ahí. Nora sabía que tenía que terminar el trabajo. Tomó su bandeja y se acercó a la mesa, recogiendo las tacitas vacías de espresso. «¿Dónde lo aprendiste?». La voz de Mateo era baja, suave y completamente libre del acento espeso de su padre. Sonaba como un hombre que pasaba sus días en salas de juntas de vidrio, negociando con ejecutivos despiadados. Nora se detuvo, la mano suspendida sobre una servilleta arrugada. «Mi abuelo, señor». «Tu abuelo», repitió Mateo. Se recostó, apoyando un brazo sobre el respaldo de cuero del reservado. «Es un dialecto que se está muriendo. Solo los viejos de las colinas lo hablan ahora. Los que se negaron a morir». «Él era uno de esos», dijo Nora secamente. Apiló las salsas. Solo quería irse a casa. Falleció el año pasado.
Nora tomó la bandeja. ¿Puedo traerle algo más, señor Valente? Mateo la miró durante un largo momento silencioso. Intentaba leerla, buscando el ángulo. En su mundo, todos tenían un ángulo. La gente no hablaba antiguos dialectos sicilianos en medio de una parrilla cosmopolita por accidente. Pero todo lo que vio fue a una chica pálida y cansada, con ojeras oscuras y zapatos baratos. No, Nora, dijo Mateo con suavidad. Eso será todo. Una hora después, Nora cruzó las pesadas puertas de metal de salida al fondo de la cocina, saliendo hacia el callejón helado. El aire de la ciudad olía a gases de escape y concreto húmedo. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo, sus dedos rozando los $500 doblados ahí dentro. Era más dinero del que ganaba en 2 semanas. Significaba que podía pagar la renta. Significaba que podía comprar comida que no viniera enlatada. Caminó hacia el metro, su aliento formando nubes bajo las luces duras de la calle. Se dijo a sí misma que había sobrevivido esa noche. Se dijo a sí misma que mañana volvería a ser invisible. Pero en el fondo, sintiendo el peso fantasma de los ojos oscuros de Mateo Valente ardiendo en su espalda, sabía que su vida tranquila ya se había terminado. Nora se despertó a la mañana siguiente con el traqueteo rítmico y violento del radiador de su apartamento. El estudio no era más grande que un armario empotrado, encajonado sobre una tintorería ruidosa, en un barrio donde las farolas llevaban rotas desde octubre. El aire olía perpetuamente a lejía y grasa vieja de cocina. Nora se sentó, sus articulaciones tronando, y se frotó el sueño de los ojos. Se arrastró hasta la pequeña cocineta, llenó una tetera abollada y encendió la estufa de gas. Mientras el agua hervía, sacó los billetes de $500 del bolsillo del abrigo. Los extendió sobre el mostrador de fórmica rayado, alisando los pliegues. Se sentía como dinero sucio. Probablemente lo era. Pero la pobreza no permite el lujo de la moral. Dobló 3 de los billetes y los guardó en la vieja lata de café bajo el fregadero, donde escondía su dinero de la renta. Cuando Nora llegó al Ombra para su turno de preparación de la tarde, el ambiente había mutado otra vez. El personal de cocina, normalmente una hermandad caótica y ruidosa que la ignoraba por completo, se abrió como el mar rojo cuando ella caminó hacia el reloj checador. Héctor, el brusco subchef que normalmente le gritaba si se acercaba demasiado a la línea de despacho, le dio un breve asentimiento respetuoso. Paul la esperaba cerca de la estación de servicio. Se veía agotado, con un café negro grande entre las manos. Ayes, dijo Paul, aclarándose la garganta. Esta noche no vas al perímetro. Te toman las secciones 1 y 2, el piso central. Nora dejó de amarrar su delantal. Las secciones 1 y 2 eran las mesas principales, las mesas del dinero. Los veteranos peleaban a muerte por esas asignaciones. Paul, no tengo la antigüedad para el piso central. Arthur va a hacer un escándalo. Arthur puede quejarse con una pared de ladrillo, murmuró Paul, frotándose las sienes. Te quedas con el centro. Solo sigue haciendo lo que sea que estés haciendo. El dueño llamó esta mañana. Alguien hizo correr la voz de que la familia Valente quedó muy complacida con el servicio de anoche. ¿Entiendes lo que eso significa, Ayes? No solo evitamos que nos dispararan. Conseguimos un respaldo. El estómago de Nora dio un vuelco lento y desagradable. No quería un respaldo. No quería que su nombre fuera conocido por hombres que resolvían problemas con violencia pesada y silenciosa. El servicio de la cena empezó a las 6. La noche fluyó como una niebla lenta. Pasaron las 6, luego las 7, luego las 8. Mateo no apareció. Para las 9:30, la hora punta llegó a su pico. El nivel de ruido subió hasta un zumbido cómodo y adinerado. A las 8:30 las puertas principales se abrieron. El cambio en la energía del salón fue sutil, pero Nora lo sintió al instante. Fue como una caída en la presión barométrica. Se apartó de la terminal de punto de venta y lo vio. Mateo Valente entraba solo. Esta vez sin guardaespaldas enormes siguiéndolo. Sin padre envejecido y guerrero. Vestía un traje azul marino oscuro, sin corbata, el cuello de su camisa blanca desabotonado, haciéndolo parecer menos un jefe mafioso y más un hombre de negocios adinerado y exhausto.
La anfitriona, una chica hermosa llamada Clara, casi tropezó consigo misma corriendo a recibirlo, señalando hacia la mesa 7 al fondo. Mateo negó con la cabeza. Señaló con un solo dedo hacia el centro del salón. Hacia la sección de Nora. Clara tragó saliva con dificultad, su sonrisa impecable vacilando, y lo condujo a una pequeña mesa para dos justo en medio del piso. Era una mesa hecha para citas tranquilas, no para jefes de la mafia. Nora sintió un escalofrío de sudor frío en la base de la columna. Tomó un menú y una jarra de agua, preparándose. Caminó hacia él, el rostro fijado en una máscara profesional neutra. Buenas noches, señor Valente. ¿Agua natural o con gas? Natural está bien, Nora, dijo Mateo. No abrió el menú. Solo la observó servir el agua. Sus manos descansaban planas sobre la mesa, limpias, cuidadas, pesadas. ¿Quiere escuchar los especiales, o le traigo algo de beber primero? Café negro. Y después, siéntate. Nora se congeló, la jarra suspendida en el aire. Señor, no puedo sentarme con los clientes. Va contra la política. Mateo miró hacia el otro lado del salón, hacia la estación de servicio. Paul estaba parado allí, observándolos. Mateo le ofreció al gerente una sonrisa plana y sin sentido. Paul giró de inmediato y desapareció en la cocina. Estás en tu descanso, dijo Mateo, su atención regresando a ella. Siéntate. No era una invitación. Nora lentamente jaló la silla frente a él y se sentó en el borde mismo del cojín, la espalda rígida. Mateo estudió su rostro. Sin la presencia opresiva de su padre, Nora pudo ver el agotamiento grabado en las esquinas de sus ojos. Dirigir un imperio criminal claramente no dejaba mucho tiempo para dormir. Mi padre no se ha reído en una mesa desde 2014, dijo Mateo en voz baja. Normalmente arruina las comidas, despide personal, o rompe platos. Tú lo insultaste en su cara, y él te pagó por el privilegio. Yo no lo insulté, se defendió Nora, manteniendo la voz baja. Le ofrecí una opción. Estaba tratando de intimidar a Arthur. Mi abuelo siempre decía que los matones solo respetan una piedra más grande. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Mateo. Era una expresión peligrosa en él. ¿Quién era tu abuelo? Nadie que usted conozca. Inténtalo. Se llamaba Vincenzo Russo. Era panadero. Nora entrelazó las manos en su regazo para ocultar que estaba apretando el delantal. Vino en los años 70. No manejaba apuestas. No tenía conexiones. Horneó pan hasta que sus pulmones cedieron por el polvo de la harina, y después se sentaba en un sillón a gritarle a la televisión. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La cercanía física era desconcertante. Olía a colonia cara y algo inherentemente metálico. Él te enseñó el dialecto, observó Mateo. Se negaba a hablar inglés en el apartamento. Si quería comer, tenía que aprender su idioma. Nora tragó saliva con dificultad. Señor Valente, ¿por qué está aquí? Ceno aquí, Nora. Soy dueño de la mitad del edificio. Tú te sientas en la mesa 7. No te sientas en el centro del salón, y no interrogas al personal. Nora se obligó a sostenerle la mirada oscura. Soy solo una camarera. No sé nada de su mundo. Solo quiero hacer mi trabajo e irme a casa. Mateo guardó silencio un largo rato. Parecía estar sopesando sus palabras, analizando el miedo genuino y agotado detrás de su desafío. ¿Sabes? Dijo Mateo con suavidad. En mi mundo, la gente me miente cada minuto de cada día. Me dicen lo que quiero escuchar para que no los arruine. Ayer estuviste frente al hombre más peligroso que conozco, y fuiste completamente honesta. Se puso de pie. No había tocado su agua. Dejó caer un billete de $100 sobre la mesa por un café que ni siquiera había pedido. Me gusta la honestidad, Nora, dijo Mateo, abotonándose el saco. Te veré mañana. Nora se quedó congelada en la silla mientras él se alejaba. El restaurante zumbaba a su alrededor, pero ella se sentía completamente sola. Mateo ya no sentía solo curiosidad. Sentía interés. Y en la familia Valente,
El interés era una sentencia de muerte para una vida tranquila. La paranoia tiene un sabor específico. Sabe a monedas viejas de cobre en el fondo de la garganta. Nora se mordía la uña del pulgar hasta el borde mientras esperaba el tren Q. El andén del metro era sombrío, bañado en una luz fluorescente parpadeante que hacía que todos se vieran enfermos. Una rata arrastraba un pedazo de pizza a lo largo del borde de las vías. Normalmente, Nora simplemente se ponía los audífonos y miraba fijamente los azulejos cubiertos de mugre. Ese día sus ojos se movían constantemente. No dejaba de buscar hombros anchos, trajes oscuros, hombres que se quedaban demasiado quietos. La promesa de Mateo, te veré mañana, se sentía menos como un coqueteo y más como una citación judicial. Nora llegó a Alhambra a las 4 de la tarde. El restaurante estaba vacío de clientes, pero la tensión ya sangraba en la preparación. Paul caminaba de un lado a otro cerca del podio de reservaciones. Cuando vio entrar a Nora, no le gritó que marcara su entrada. Solo la miró con una mezcla de alivio profundo y resentimiento profundo. Sección 1, dijo Paul en voz baja mientras ella pasaba. Otra vez. Nora se detuvo. Paul, Arthur va a renunciar. Lleva 6 años aquí. Arthur puede renunciar a una pared de ladrillo, espetó Paul, la voz tensa. No me importa si renuncia. Me importa mantener este restaurante respirando. Estás en la sección 1. No me discutas, Hayes. Solo hazlo. Nora no discutió. Se amarró el delantal, sintiendo la lona rígida clavarse en su cintura, y fue al fondo a revisar el suministro de manteles. El servicio de la cena llegó como una niebla lenta. Pasaron las 6, luego las 7, luego las 8. A las 9:30, la hora pico alcanzó su máximo. El nivel de ruido subió a un zumbido cómodo y adinerado. Nora llevaba 3 platos de vieiras a la parrilla en el brazo izquierdo, navegando los espacios estrechos entre sillas, cuando notó a los hombres. No estaban sentados en su sección. Estaban en la barra. 2 hombres, ambos vestidos con trajes grises apagados que no gritaban mafioso a simple vista, pero su postura los delataba. No bebían. No hablaban con el cantinero. Observaban el salón. Específicamente, observaban a Nora. Cada vez que ella caminaba hacia la cocina, sus ojos la seguían. Cada vez que se acercaba a una mesa, cambiaban sutilmente su peso para mantener una línea de visión clara. No la vigilaban depredadores. La estaban protegiendo. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el esternón. Casi dejó caer un plato de vieiras sobre el regazo de un gestor de fondos de cobertura. Logró servir la mesa, las manos temblando, y se retiró a la cocina. Se quedó junto al área de lavado, agarrando el borde de acero inoxidable del fregadero, tratando de forzar aire dentro de sus pulmones. Oye, Héctor, el subchef, le dio un golpecito en el hombro con el codo. No la miró, sus ojos fijos en la impresora de comandas. ¿Estás bien, chica? Bien, mintió Nora, la voz áspera. Solo hace calor aquí. Toma agua. Pareces un fantasma. Nora sobrevivió el resto del turno por pura memoria muscular. A medianoche, Paul cerró las puertas principales. El equipo de limpieza entró. Nora se cambió de uniforme, metiendo su delantal en el casillero. Quería escabullirse por la parte trasera, correr al metro, y encerrarse en su diminuto apartamento. Empujó la pesada puerta metálica de salida hacia el callejón. El aire nocturno y frío golpeó su cara, oliendo a ladrillo húmedo y basura. Dio 2 pasos antes de verlo. Un sedán negro con vidrios muy oscuros estaba estacionado con el motor encendido en la boca del callejón. Los faros estaban apagados, pero el zumbido bajo y musculoso del motor resonaba contra las paredes de ladrillo. La puerta trasera se abrió con un clic. Mateo salió hacia el resplandor ámbar y tenue de la farola. Llevaba un abrigo pesado de lana sobre el traje. El viento de la ciudad tiraba del dobladillo, pero él se quedó completamente inmóvil. Se veía agotado. Sombras oscuras marcaban la piel bajo sus ojos, y las líneas duras alrededor de su boca eran más profundas que la noche anterior. Nora dejó de caminar. Su instinto era darse la vuelta y correr de regreso a la cocina, pero sabía que era inútil. No se huye de un valente.
Solo se muere cansada. No viniste a cenar, dijo Nora. Su voz sonó delgada, a la defensiva. Tuve que resolver una disputa sindical en los muelles, respondió Mateo. Su voz era un rumor bajo, viajando sin esfuerzo por el aire frío. Tomó más tiempo del esperado. La gente rara vez acepta perder dinero rápido. No dio más detalles. Nora no quería que lo hiciera. En su mundo, resolver una disputa usualmente significaba que alguien terminaba sangrando en un piso de concreto. Tus hombres estaban en la barra, dijo ella, cruzando los brazos sobre el pecho, envolviéndose fuerte en su abrigo barato de invierno. Mateo no lo negó. La ciudad está volátil ahora mismo. La llegada de mi padre reavivó viejos rencores. Gente que lo odia está buscando ventajas. No puedo permitir que nadie piense que puede usarte para llegar a mí. ¿Usarme a mí? Nora soltó una risa corta e incrédula. Lo absurdo de la afirmación superó momentáneamente su miedo. Señor Valente, le serví una copa de vino a su padre. Soy una camarera. A nadie le importó. Mateo dio un paso más cerca. Solo un paso, pero el callejón pareció encogerse. ¿Les importa que mi padre te respetara? ¿Les importa que yo me sentara en medio de un salón lleno de gente a tomar café contigo? En mi mundo, la percepción es la realidad. Ahora eres visible, Nora. No quiero ser visible, su voz se quebró, resonando con fuerza contra las paredes húmedas. Quiero pagar mi renta. Quiero comprar comida. Quiero ir a trabajar y que todos me ignoren por completo. Usted está arruinando eso. Mateo la miró desde arriba. No parecía enojado por su arranque. Parecía resignado. Era la mirada de un hombre que sabía exactamente cuán tóxico era su contacto, pero se negaba a apartar la mano. Lo sé, dijo con suavidad. Sube al auto, Nora. Te llevo a casa. Puedo tomar el tren. La línea Q está cerrada por mantenimiento de vías después de medianoche, dijo Mateo con suavidad. Y aunque no lo estuviera, no vas a caminar sola a casa. No esta noche. Sube. No era una petición. La puerta trasera del sedán quedó abierta como una trampa oscura tapizada en terciopelo. Nora miró la calle vacía, y luego al hombre parado entre ella y su vida tranquila y rota. Derrotada, caminó hacia adelante y se deslizó en el asiento de cuero. El interior del sedán era un vacío sensorial. El vidrio era lo bastante grueso como para silenciar el caos de la ciudad hasta un zumbido lejano y apagado. El aire olía a cuero caro y al aroma agudo de la colonia de Mateo. Nora se presionó contra la puerta del pasajero, poniendo tanta distancia entre ellos como el asiento trasero permitía. Mateo se sentó al otro lado, la postura relajada pero enroscada por dentro. El conductor, un muro enorme de hombre que ni siquiera miró por el espejo retrovisor, puso el auto en marcha. Dirección, dijo Mateo. Nora recitó su calle en el Bronx. Vio la mandíbula de Mateo tensarse ligeramente ante la ubicación. Era muy adentro del distrito, un vecindario donde la policía solo pasaba manejando con las ventanas subidas. Viajaron en un silencio pesado durante 20 minutos. La transición de la ciudad a través de las ventanas polarizadas fue drástica. Los rascacielos brillantes y las avenidas impecables se disolvieron, reemplazadas por locales cerrados con persianas metálicas, ladrillo marcado con grafiti y farolas parpadeantes. Vives lejos del restaurante, notó Mateo finalmente, rompiendo el silencio. La renta es barata, dijo Nora, mirando por la ventana. Y nadie pide un fiador si pagas 3 meses en efectivo. No es un vecindario seguro. La seguridad es un impuesto de lujo, señor Valente. No puedo pagarlo. Mateo giró la cabeza para mirarla. Las luces intermitentes que pasaban proyectaban sombras afiladas y cambiantes sobre su rostro. No hablas como una mesera que dejó la escuela. No la dejé, corrigió Nora, manteniendo la vista fija en las calles que pasaban. Terminé mi carrera en contabilidad, pero nadie contrata a una contadora junior cuya última dirección fue un albergue, y que no pudo pagarse una pasantía sin sueldo porque tenía que alimentar a su abuelo moribundo. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Cerró la boca de golpe, arrepintiéndose al instante de la exposición. No quería su lástima.
La lástima de un hombre como él era solo otra forma de ventaja. Mateo no ofreció lástima. No ofreció una disculpa hueca por sus circunstancias. Contabilidad, murmuró pensativo. Los números son honestos. No tienen agendas. Puedo entender por qué te gustan. El auto giró hacia la calle de Nora. Era una franja estrecha y rota de asfalto bordeada de contenedores de basura desbordados y escaleras de incendio oxidadas. El conductor se detuvo frente a su edificio. La planta baja era una tintorería con un letrero de neón roto. Encima, una fila de ventanas oscuras y mugrientas miraban en blanco hacia la noche. «Es aquí», dijo Nora, buscando la manija de la puerta. «Espera». Mateo abrió su puerta y salió al frío. Se abotonó el abrigo, sus ojos oscuros recorriendo la calle, los callejones, los techos. Caminó hacia la parte trasera del auto y le abrió la puerta a Nora. Ella salió al pavimento agrietado. El viento cortante atravesó de inmediato su delgado abrigo. «Gracias por el aventón», dijo rápidamente, queriendo escapar de la presión abrumadora de su presencia. Se giró hacia la pesada puerta metálica cubierta de grafiti de su edificio. Mateo la siguió. «Señor Valente, de verdad no hace falta». «El cerrojo de la puerta principal está roto», interrumpió Mateo, señalando el pestillo destrozado que colgaba flojo del marco metálico. «Lleva mucho así». «Desde agosto», dijo Nora, la voz tensa. «Al casero no le importa». «Mire, estoy bien. Solo subo al tercer piso y cierro mi propia puerta». Mateo no escuchó. Empujó la pesada puerta metálica. El pasillo olía a col rancia, lejía barata y perro mojado. El único foco del techo parpadeaba erráticamente. Hizo un gesto para que ella caminara delante. El corazón de Nora golpeaba contra sus costillas mientras subía las escaleras estrechas y crujientes. Tener al jefe de la familia criminal Valente caminando detrás de ella en ese hueco de escalera mugriento sentía como un sueño febril. Era profundamente incorrecto. Un lobo dentro de una jaula de conejos. Llegaron al tercer piso. Nora se detuvo frente al apartamento 3B. La puerta era de madera verde astillada, con una pesada barra de acero instalada a través del centro. Sacó las llaves del bolsillo, las manos temblando ligeramente. Abrió el cerrojo y deslizó la pesada barra hacia atrás. Se dio la vuelta para mirarlo. Mateo estaba parado demasiado cerca en el pasillo estrecho. Las sombras ocultaban sus ojos, pero ella podía sentir el calor irradiando de él en el corredor helado. «Ya estoy adentro», dijo Nora, la voz apenas un susurro. «Estoy a salvo. Puede volver a su mundo ahora». Mateo metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Esta vez no sacó dinero en efectivo. Sacó un teléfono desechable, negro y elegante, y se lo ofreció. Nora se quedó mirándolo. «No, de ninguna manera. Si lo tomo, significa que le pertenezco. Significa que le debo algo». Retrocedió medio paso, golpeando la madera verde de su puerta. «No le debo nada a nadie. Sobrevivo sola». La mano de Mateo salió disparada. No la agarró con brusquedad, pero sus dedos se enroscaron alrededor de su muñeca. Su agarre era cálido, sólido, completamente inamovible. Le presionó el teléfono en la palma y le curvó los dedos sobre él. «No me debes nada», dijo Mateo con suavidad, el rostro inclinándose a solo centímetros del de ella. «Pero a los hombres a quienes no les agrada mi padre no les importa tu independencia, Nora. Les importa herirme a mí, y ahora mismo tú eres la única civil en esta ciudad que tiene mi atención». El aliento de Nora se atoró en su garganta. Mateo no la estaba amenazando. Estaba confesando. Era una admisión aterradora de una debilidad que él no tenía derecho a tener. «Si alguien te sigue», continuó Mateo, la voz bajando a un rasgueo peligroso, «si alguien te mira mal en el tren, si un auto se estaciona demasiado tiempo afuera de esta puerta rota, aprietas el único contacto de ese teléfono. No llamas a la policía. Me llamas a mí». Soltó su muñeca. Sus dedos rozaron ligeramente la piel helada de sus nudillos antes de apartarse. «Cierra la puerta, Nora». Se dio la vuelta y bajó de regreso por el hueco de la escalera oscuro.
El eco pesado de sus pasos resonó brevemente antes de desvanecerse. Nora se quedó en el umbral, el plástico frío del teléfono quemándole la palma. Entró, echó el cerrojo, y deslizó la pesada barra de acero en su lugar. Se dejó resbalar por la parte trasera de la puerta hasta tocar el piso de linóleo, abrazando sus rodillas contra el pecho. Estaba a salvo por esa noche, pero mirando el teléfono negro en su mano, sabía que ya estaba atrapada en la red. Pasaron 3 días. El teléfono desechable descansaba en el bolsillo del delantal de Nora, pesado como un ladrillo. Cada vez que estiraba la mano por un lápiz, sus nudillos rozaban el plástico frío. Permanecía en silencio. En Lombra, el ecosistema se había invertido. Paul dejó de gritarle. De hecho, Paul dejó de mirarla siquiera. Cuando un cliente en la mesa 4 se quejó de un filete ligeramente pasado, Paul no le echó la culpa a Nora como de costumbre. Cubrió el costo de la comida y se disculpó personalmente. Héctor empezó a dejarle pequeños platos de sobras perfectamente selladas en el mostrador de preparación, especialmente para ella. No era amabilidad. Era miedo. Todos sabían que el sedán negro la había esperado en el callejón. En la industria restaurantera, el chisme se mueve más rápido que un incendio de grasa. El jueves por la tarde llegó una lluvia lenta y persistente. La hora del almuerzo ya había terminado, dejando el comedor oliendo a lana mojada y cera para pisos. Nora enrollaba cubiertos en la estación trasera, el movimiento repetitivo adormeciendo su cerebro agotado. Las pesadas puertas principales se abrieron. Nora no levantó la vista de inmediato. Escuchó el golpe rítmico y pesado de zapatos de cuero mojados sobre la madera. 3 hombres. Reconoció el andar antes de ver los trajes. No era la seguridad silenciosa y a medida de Mateo. Eran los muros de ladrillo. Los hombres de Carmelo. Paul casi dejó caer una pila de menús. Corrió hacia el frente, alisándose la corbata. El hombre al mando ignoró completamente a Paul. Miró a través del comedor vacío, su rostro pálido y marcado por cicatrices, inexpresivo, y señaló con un dedo grueso hacia Nora. «Toma tu abrigo», dijo el hombre. Su voz sonaba como una pala raspando concreto. Nora se congeló, una servilleta a medio enrollar en las manos. «Estoy en turno». «Don Carmelo requiere almuerzo», respondió el hombre. «Requiere que tú se lo sirvas». «El auto está afuera». Paul no objetó. Prácticamente empujó a Nora hacia el closet de abrigos. Ella se quitó el delantal, las manos entumecidas, y tomó su abrigo barato de invierno. No se molestó en discutir. No se discute con hombres cuyas chaquetas abultan en las costillas. Deslizó la mano en el bolsillo de sus jeans, sintiendo el contorno del teléfono desechable. Mateo había dicho que lo llamara si alguien la seguía. No había dicho qué hacer si su propio padre la secuestraba para el servicio del almuerzo. El trayecto fue corto, terminando en un hotel boutique del centro que Nora sabía que cobraba $3.000 la noche. No tomaron el elevador principal. Tomaron un montacargas por el muelle de carga, evitando el vestíbulo por completo. La suite del ático olía agresivamente a cigarrillos sin filtro, ajo, y decadencia del viejo mundo. El espacio era enorme, decorado en grises y blancos modernos y estériles, pero había sido completamente tomado por la presencia de Carmelo. Cortinas pesadas estaban cerradas contra la lluvia de la tarde. Media docena de hombres estaban sentados alrededor de una mesa de vidrio, jugando cartas y bebiendo pequeñas tazas de espresso o negro como la brea. Don Carmelo estaba sentado en un sillón orejero junto a la ventana. Estaba pelando una naranja con un pequeño cuchillo de mango de perla de aspecto vicioso. No levantó la vista cuando escoltaron a Nora dentro de la habitación. Terminó de pelar la fruta en una sola espiral ininterrumpida, dejó el cuchillo, y se metió un gajo en la boca. «Me dicen que eres una chica tranquila», dijo Carmelo en inglés, el acento espeso y pesado. «Dicen que vienes a trabajar, mantienes la cabeza baja, tomas el tren de regreso a casa. Una buena chica aburrida». Nora permaneció completamente inmóvil. «Trato de serlo, señor. Mi hijo no es aburrido». Carmelo se limpió los dedos en una servilleta de lino. «Mi hijo es una máquina. Construye, adquiere, negocia. Pero tiene una debilidad. Cree que este país lo ha vuelto civilizado.
Cree que puede usar un traje y jugar según las reglas de las salas de juntas, y que la sangre en sus manos simplemente se lavará. Carmelo se inclinó hacia adelante, apoyando su peso en el bastón de punta plateada, los ojos pálidos y acuosos fijos en ella. Te llevó a su mesa. Una civil, una camarera con agujeros en los zapatos. El labio del anciano se curvó. Eso te convierte en un blanco, pajarito. Te convierte en un riesgo para mi familia. Yo no pedí sentarme en su mesa, Nora mantuvo la voz plana. Mostrar miedo ante un hombre así era sangrar en agua con tiburones. No quiero su dinero. No quiero su protección. Solo quiero que me dejen en paz. Carmelo se rió entre dientes. Fue un sonido seco y traqueteante. ¿Tienes agallas? Hizo un gesto hacia un carrito rodante cerca del área de la cocina. Estaba cargado de bandejas de plata tapadas. Sirve la comida, Nora. Muéstrame otra vez esa mano firme tuya. Veamos si dejas caer los platos cuando los hombres en esta habitación han matado a más gente de la que tú has conocido en toda tu vida. Nora no dudó. Caminó hacia el carrito. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas, pero sus manos estaban completamente firmes. Levantó la primera tapa de plata, citi horneado nadando en un rico ragú oscuro. Tomó una cuchara de servir pesada y un plato tibio de porcelana. Se movió alrededor de la mesa sirviendo a los jugadores de cartas. Ellos la ignoraron, hablando en italiano rápido y bajo, golpeando las cartas contra el vidrio. Era invisible otra vez. Era una armadura familiar y reconfortante. Se acercó a Carmelo al final. Dejó el plato con cuidado, colocando un tenedor y un cuchillo limpios precisamente paralelos al borde. Tu abuelo, murmuró Carmelo, mirando la comida. El panadero. ¿Murió en una cama o murió de pie? Murió en una cama de hospital, ahogándose en fluido, respondió Nora sin rodeos. Una mala muerte. Una muerte débil. Fue una muerte humana, dijo Nora con suavidad. Carmelo levantó la mirada, los ojos entrecerrándose. Antes de que pudiera responder, las pesadas puertas dobles del ático no solo se abrieron. Se abrieron de golpe hacia adentro con la fuerza de un ariete. Mateo entró en la habitación. El aire del ático se cristalizó al instante. Los jugadores de cartas se congelaron, las manos suspendidas sobre la mesa. Los enormes guardaespaldas junto a las puertas retrocedieron, bajando la mirada activamente. Mateo no llevaba puesto el saco de su traje. Su corbata estaba suelta, su camisa blanca arremangada en los antebrazos. Ya no parecía un director ejecutivo. Parecía el hijo violento de un señor de la guerra despiadado. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, saltándose por completo a los hombres armados, y se clavaron al instante en Nora. Vio la cuchara de servir en su mano. Vio el delantal que la habían obligado a usar. Un músculo saltó en su mandíbula. Toma tu abrigo, le dijo a ella. Su voz no fue un grito. Fue una calma hueca y aterradora. Mateo, dijo Carmelo desde su silla, la voz goteando con descendencia. La chica solo estaba sirviendo el almuerzo. Es muy buena en eso. Debiste dejarla en el restaurante, donde pertenece. Mateo ignoró a su padre. Caminó directo hacia Nora, cerrando la distancia en zancadas largas y depredadoras. Le arrebató la pesada cuchara de servir de los dedos y la arrojó sobre la bandeja de plata. El golpe metálico resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Dije, toma tu abrigo. Estoy bien, Mateo, susurró Nora, plenamente consciente de los 6 hombres armados que los observaban. Mateo finalmente se giró para mirar a su padre. El parecido físico entre los dos hombres fue de repente inquietante. Compartían la misma estructura ósea fría y arquitectónica, pero donde la crueldad de Carmelo era ruidosa y jactanciosa, la de Mateo era una trinchera profunda y presurizada. No tocas lo que es mío, le dijo Mateo a su padre, el dialecto rodando de su lengua, espeso y letal. Los ojos pálidos de Carmelo se abrieron ligeramente. Un silencio tenso y terrible se extendió entre ellos. Entonces el anciano se recostó en su silla y sonrió. Fue una expresión escalofriante. Así que es así, dijo Carmelo en inglés. Reclamas a un perro callejero y le enseñas los dientes a tu propia sangre.
Eres un tonto, Mateo. Acabas de mostrarle a todos en esta habitación exactamente dónde está tu garganta. Mateo no respondió. Colocó una mano en la parte baja de la espalda de Nora, una presión firme e innegable, y la guió hacia la puerta. Nadie los detuvo. Salieron del ático, bajaron por el largo corredor, y entraron al elevador que los esperaba. Las puertas se cerraron, cortando el aroma pesado a humo y ajo. El descenso fue completamente silencioso durante 15 pisos. Nora miraba fijamente las puertas de acero pulido. Sus piernas empezaban a temblar, la adrenalina desplomándose con fuerza. Cruzó los brazos, clavándose los dedos en sus propios bíceps para detener el temblor. Mateo estaba de pie a su lado, irradiando un calor violento y contenido. No lo llamé, dijo Nora finalmente, mirando los números del piso descender. Tenía el teléfono. No lo usé. No necesitabas hacerlo. Mis hombres en el restaurante me llamaron, dijo Mateo con dureza. Vieron a sus matones meterte en un auto. ¿Tienes idea de lo que pasó por mi cabeza en los últimos 20 minutos? Solo estaba sirviendo citi horneado, replicó Nora, su propio agotamiento hirviendo en furia. Solo quería demostrar un punto. Quería mostrarme que usted no lo controla a él. Y quería mostrarle a usted que yo estoy completamente indefensa. Mensaje recibido. Los dos lo entendemos. Mateo presionó el botón de parada de emergencia en el panel del elevador. La cabina se detuvo bruscamente entre el piso 14 y el 13. El silencio repentino fue absoluto. Mateo se giró hacia ella. La acorraló contra el pasamanos, las manos golpeando planas contra la pared de acero a cada lado de sus hombros. Respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando a centímetros del de ella. No lo entiendes, dijo Mateo, la voz un raspado crudo. ¿Crees que esto es un juego de influencias? ¿Crees que mi padre es solo un matón? Mata gente por derramar su café, Nora. Mata gente porque está aburrido. Te trajo aquí para ver si yo entraba en pánico. Y entré. Nora lo miró fijamente. Vio la energía oscura y frenética en sus ojos, la pérdida absoluta del jefe compuesto e intocable. Se lo dije, susurró Nora, la voz quebrándose. Le dije que solo quería ser invisible. Usted me convirtió en un blanco. Lo sé. Mateo cerró los ojos por una fracción de segundo, su frente bajando hasta casi tocar la de ella. Sé que lo hice, y no puedo deshacerlo. En el segundo en que me senté en tu mesa, en el segundo en que les dejé ver qué me importaba si tú respirabas o no, puse una marca en tu espalda. Abrió los ojos. Eran de obsidiana, duros y desesperados. Tú no perteneces a mi mundo, dijo Mateo con suavidad. Eres demasiado honesta. Eres demasiado limpia. Pero ya estás en él. Y voy a quemar esta ciudad entera hasta los cimientos antes de dejar que alguien te toque. ¿Entiendes lo que te digo? Nora tragó saliva con dificultad. La parte cínica y exhausta de ella quería empujarlo lejos, exigirle que arreglara el desastre que había creado. Pero la parte humana de ella, la parte que había pasado años sola cargando el peso del mundo sobre sus hombros, sintió una chispa aterradora de calidez en medio de la oscuridad. Llévame a casa, Mateo, dijo ella en voz baja. Él sostuvo su mirada un largo momento, luego se apartó de la pared. Se estiró, jaló el interruptor de emergencia hacia afuera otra vez, y el elevador retomó su descenso. La caja siguió bajando, llevándolos a ambos más profundo en la oscuridad. La lluvia se había convertido en una lámina horizontal y congelada de vidrio para cuando llegaron a la calle. El sedán negro ya estaba esperando junto a la acera, encendido. El conductor enorme estaba de pie bajo el aguacero, sosteniendo un paraguas de golf abierto, su traje empapado. No dijo una palabra mientras Mateo guiaba a Nora al asiento trasero, protegiéndola de lo peor del viento. El trayecto al Bronx no fue silencioso, pero el ruido era estrictamente mecánico. El golpeteo constante y rítmico de los limpiaparabrisas, el zumbido de las llantas sobre el asfalto inundado. La respiración pesada y presurizada de dos personas que acababan de saltar del borde de un precipicio. Nora miraba a través del vidrio polarizado. La ciudad se difuminaba en manchas de neón y luces de freno. Se sentía completamente vacía por dentro.
Su abuelo solía decir que el miedo quema más calorías que el trabajo pesado. Tenía razón. Sus músculos dolían con un cansancio profundo, hasta los huesos. El auto se detuvo frente a su edificio. El letrero de neón destrozado de la tintorería zumbaba erráticamente, proyectando sombras rosadas y enfermizas sobre el pavimento mojado. Mateo no esperó al conductor. Abrió su propia puerta, salió a la lluvia, y caminó alrededor para dejarla salir a ella. La siguió a través de la puerta rota, subiendo los 3 tramos de escaleras que olían a humedad podrida, y esperó mientras ella deslizaba de vuelta la pesada barra de acero de la puerta de su apartamento. Ella entró y estiró la mano hacia el interruptor de la luz. «No la enciendas», dijo Mateo desde el umbral. Su mano atrapó la muñeca de ella en la oscuridad. Nora se congeló. «¿Por qué?» «Porque una silueta contra una ventana iluminada es un blanco fácil», respondió con suavidad. «Déjala apagada. Las luces de la calle son suficientes». Mateo entró y cerró la puerta verde detrás de él, echando el cerrojo. El resplandor ámbar y tenue de la farola de la calle se filtraba por la única ventana, proyectando sombras largas por todo el pequeño estudio. Mateo se quedó de pie en el centro de la vida de Nora. Miró el linóleo pelado. Miró la tetera abollada sobre la estufa oxidada. Notó el sillón desgastado y hundido en la esquina donde Vincenzo Russo había pasado sus últimos años muriendo de pulmones destrozados. El costoso abrigo de lana de Mateo rozó una pila de facturas médicas sin pagar sobre el mostrador rayado de fórmica. La yuxtaposición era enfermiza. Mateo parecía una pantera encerrada dentro de una caja de cartón. «Empaca una maleta», dijo Mateo. No era una sugerencia. Nora dejó caer sus llaves sobre el mostrador. El metal resonó fuerte en el cuarto oscuro. «Tengo turno mañana a las 4. Ya no trabajas en Lombra». «Necesito ese trabajo, Mateo. Tengo que pagar la renta». «Tienes un blanco en la espalda», la interrumpió Mateo, la voz un comando bajo y áspero. «Mi padre no te llevó a ese hotel para probar mi paciencia. Te llevó para mostrarle tu cara a sus hombres. Para mañana en la mañana, cada matón de bajo nivel y cada asesino ambicioso que busque el favor del viejo va a saber exactamente quién eres y dónde trabajas». Cerró la distancia entre ellos. En la luz tenue, sus ojos eran negro puro. «No puedes quedarte aquí, Nora. Esta puerta no detendría ni a un adolescente decidido, mucho menos a un profesional. Si duermes en esta cama esta noche, no puedo garantizarte que despiertes mañana». La pelea se drenó de ella. No se fue lentamente. Desapareció al instante, como un tapón jalado de un fregadero. Miró el sillón hundido. Miró la lata de café bajo el fregadero que guardaba los $500 que Carmelo le había dado. Estaba tan cansada. Había estado luchando por sobrevivir, luchando por pagar las cuentas, luchando por permanecer invisible durante tanto tiempo. Caminó hacia el closet estrecho y sacó una maleta de lona descolorida. No empacó mucho. No tenía mucho. Unos cuantos suéteres, 3 pares de jeans, los zapatos ortopédicos negros y baratos que usaba para servir mesas. Mateo la observaba. No se ofreció a ayudar. Sabía que ella necesitaba hacer esto sola, materializar físicamente la rendición de su vieja vida. Pero cuando Nora entró al baño diminuto y comenzó a barrer con violencia botellas de plástico baratas de champú y jabón facial de farmacia dentro de su bolsa, sus manos finalmente la traicionaron. Una botella de alcohol para frotarse resbaló de sus dedos temblorosos. Golpeó el lavabo de porcelana y se hizo pedazos, el olor clínico y agudo llenando de inmediato el pequeño cuarto. Nora se quedó mirando el vidrio roto. Un sollozo se atoró en su garganta, duro y doloroso. Se tapó la boca con una mano, negándose a dejar salir el sonido, pero las lágrimas se derramaron, calientes y humillantes. Mateo estuvo ahí al instante. Pasó por encima del vidrio roto, sujetándola por los hombros. La atrajo contra su pecho, enterrando su rostro en la lana pesada y mojada de su abrigo. «Lo siento», Nora balbuceó contra su cuello. «Lo siento. Yo solo, ya no sé qué estoy haciendo». «Estás sobreviviendo», murmuró Mateo, la barbilla descansando sobre la coronilla de su cabeza. Una de sus manos grandes le acariciaba la espalda en un ritmo constante y estabilizador.
Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo sobrevivir. Yo me encargo del resto. Se quedaron ahí, de pie en el baño oscuro, durante un largo rato. El olor a alcohol y colonia cara enmascarando la podredumbre del edificio. Cuando finalmente ella se apartó, cerró la cremallera de la bolsa de lona. Mateo se agachó y la levantó. Se veía cómicamente pequeña en su mano. Caminaron hacia la puerta. Nora no miró atrás. Deslizó la pesada barra de acero, salió al pasillo parpadeante, y cerró el cerrojo. Se quitó la llave barata de latón del llavero, y la dejó descansando sobre el marco de la puerta. No iba a volver. Siguió a Mateo escaleras abajo y hacia la lluvia, saliendo del espacio de los invisibles y entrando permanentemente en la línea de fuego. La tensión oficialmente ha llegado a su punto de ebullición. Nora ha dejado atrás su vieja vida, pero sobrevivir en el mundo despiadado de Mateo va a requerir mucho más que una puerta pesada y con cerrojo. ¿Qué creen que va a pasar cuando don Carmelo se dé cuenta de que su hijo la ha tomado por completo bajo su protección? Cuéntenme sus teorías en los comentarios. Si sintieron el corazón roto y la tensión de este capítulo, denle like, compartan este vídeo con alguien que ame el romance de mafia, y suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente parte.